El Señor les bendiga de manera muy especial. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Esperando que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada sitio que nos encontremos. Damos gracias al Señor por una edición más. Estamos para adorar y glorificar al Señor, esperando compartir de la palabra del Señor en este día. Queremos dar lectura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, del verso 12 en adelante, y dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús. El siguiente día, gran multitud que había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no tema, oh hija de Sión, he aquí el Rey, que tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Padre, doy gracias por tu palabra, Señor. Doy gracias, Dios mío, Señor, por ella, esperando que tú nos dé la revelación, Señor. Que tú nos hables, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, Señor, porque ellas son espíritu y son vida. Damos gracias, Señor, esperando que tú libertes a los cautivos, que tú sanes por tus llagas a los que están enfermos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, de manera especial. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En este día, leyendo esta escritura, vemos de qué manera cuando el pueblo escuchaba que Jesús venía, se aglomeraban muchos a escucharle. Y tenía algo diferente a todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Tenía algo especial. Aún los demonios, cuando le veían, se manifestaban. La misma naturaleza comprendía quién era Jesús. Y vemos aquí de qué manera el pueblo estaba atento a cada movimiento de Jesús. Cuando oían que Jesús venía a una ciudad, ahí iba todo el mundo a escucharle, a aprender de él. Y aquí vemos de qué manera que dice: y el siguiente día gran multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no tema, hija de Sión, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. El pueblo estaba esperando ese Mesías prometido. El pueblo estaba esperando a ese Dios glorioso. Y el pueblo sabía que cuando Dios prometía, Él cumplía. Y en el día de hoy es lo mismo, Dios cumple. No es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. No ha cambiado en nada, porque en Dios no hay variación, dice la palabra. En Dios no hay variación. No hay mudanza. Él permanece fiel en lo que promete. Dios le había prometido un Mesías a este mundo. Uno que viniese a redimirnos. Uno que viniese a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir, porque en esta carne no se puede cumplir las demandas de Dios. Entonces el Señor en su misericordia prometió al Redentor del mundo que Él vino a cargar todo nuestro pecado. Isaías dice que Él fue molido. Fue molido por nuestros pecados.
fue molido de una manera terrible. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Él cargó todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado lo cargó. Y gustosamente que lo hizo. No fue quejándose. No, Él vino a cumplir, a salvar, a rescatar todo lo que se había perdido. Y cuando yo leo estos capítulos, de qué manera Dios en su misericordia dio a su Hijo. Mire lo que dice aquí en Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dese cuenta que aquí el Señor dice que cargó todo nuestro pecado. Por eso es que Pablo dice claramente que él se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La gente miraron a Jesús creyendo de que él venía a ser un gobierno humano. Tenían todas las expectativas de un líder tremendo, que aún los demonios, aún las tempestades tenían que someterse a Jesús. No sé, que yo conozca en toda la historia, ningún hombre ha podido hacer lo que Jesús hizo, estando aquí en la carne, en cuerpo. Porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Aquí dice que ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, curados. Entonces, cuando miro yo exactamente, es difícil de entender que el Creador, eso es en la mente humana hablando, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó su posición y la mía, tomó su lugar y mi lugar, pagó el precio total de su pecado y mi pecado, nos lavó en la sangre gloriosa de Él. Por eso que dije ahorita que Pablo dice que él se propuso no hablar de otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mucha gente dicen que la muerte de Jesús, que fue un fracaso, y son líderes. Lo que ellos no pueden entender, porque la mente carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre cayó y murió fue espiritualmente, muerte de separación. La muerte que hubo allí en el Edén fue una separación. El hombre tenía, antes de caer, una comunicación con Dios directa. Hablaban ahí de tú a tú. Pero cuando el hombre peca, cae, perdió esa comunión con Dios. Se sintió solo, vacío. Se sintió desnudo. Si Dios hubiese sido un dictador, hubiese destruido toda la raza humana, completa. Porque el ser humano ha venido a ser un dolor de cabeza. El hombre se ha ido totalmente a hacer su propia voluntad. No ha querido reconocer el señorío de Jesús. A base de
el pueblo estaba esperando un Mesías que viniese a reinar en Israel. Y lo querían literalmente. Dese cuenta que cuando escucharon que Jesús venía, salieron a la calle con ramas. Venían ahí, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos entendían que Jesús iba a tomar el control del gobierno humano. El Señor no vino a bregar con el hombre carnal para quedarse aquí gobernando. El Señor vino a rescatarnos. Él vino a pagar el precio que usted y yo no podíamos cumplir, no teníamos con qué pagar. Y ya te ve todos los sacrificios que el hombre tenía que hacer para pagar por su pecado. Tenían que matar un cordero, tenían que hacer sacrificios. Solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo porque el hombre había perdido la comunión con Dios. Había perdido esa oportunidad de tener esa relación íntima con Dios. Entonces, cuando Jesús se manifiesta, que ellos piensan que Jesús iba a gobernar aquí en la tierra, pues entonces, cuando Jesús, el pueblo lo toma, que lo crucifican, pues entonces ellos miraron eso como un sacrificio, como que fue una derrota. Pero ellos lo que estaban mirando era el plano terrenal. Ellos no estaban viendo que de la manera que ellos murieron y de la manera que ellos cayeron, es que perdieron su espiritualidad, perdieron la relación con Dios. Eso es muerte. Entonces Jesús vino a ser el enlace, vino a ser el puente. Por eso dice que Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Entonces, esta gente que empezaron, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, pues entonces yo tengo que buscar claramente lo que dice la palabra para entonces yo tener un cuadro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces yo tengo que mantenerme en las escrituras, me tengo que mantener en lo que está establecido aquí, porque de otra manera entraría igualmente a donde cayeron aquella gente que estaban mirando a un Cristo que tenía que ser terrenal. Pero lejos, y eso no es lo que el Señor vino. El Señor vino a rescatarnos de la muerte espiritual. Donde el hombre cayó fue en el aspecto espiritual. Entonces, si yo no tengo claro lo que Jesús vino a hacer en este mundo, entonces estoy pensando igual que aquello. Tengo unas expectativas terrenales. No veo que yo estaba muerto en delitos y pecados, lejos de la ciudadanía del cielo, y quien vino a darme entrada al reino de los cielos se llama Jesucristo, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. No todo el mundo puede entrar a la Sión. Y dice aquí claramente en Zacarías 9, verso 9, dice en adelante: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es lo mismo que yo acabé de leer acá, donde dice claramente: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, ya estaba determinado en el plan perfecto del Dios viviente que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a morar en este mundo para tomar su lugar y mi lugar, pagarle el precio que usted y yo no podíamos pagar para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo entremos, ¿lo ve?, al reino de los cielos.
Por eso que Jesús dice claramente, el reino de los cielos entre vosotros está, porque estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice claramente la palabra del Señor. Y mire que claro, es que la palabra es maravillosa. Tiene uno que disfrutarla. Dice aquí, verso 24 de este mismo capítulo 12 de Juan, del Evangelio según San Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muriere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Quiere decir que donde Jesús está, usted y yo estamos. Cuando le aceptamos, nos arrepentimos del pecado, le permitimos que Dios imparta su vida en nosotros, que venga a morar el Espíritu Santo. Jesús hizo una entrada aquí triunfante. Estaba ahí diciéndole al mundo, yo soy el Señor. Porque Dios lo había prometido tanto en Zacarías 9, verso 9, alegraos hijas de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Es lo mismo que dice aquí, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces yo tengo que entender claramente que el Rey de Reyes y Señor de Señores tomó control de todo. Pero Jesús vino a destruir ¿a quién? Al diablo. Porque usted y yo estábamos cautivos. De acuerdo a lo que dice la palabra aquí. Y yo escuché a un líder religioso diciendo que la muerte de Jesús fue que un fracaso. Jesús vino a vencer. Tanto lo hizo aquí en la tierra como en el cielo. Venció con poder. Ni la muerte lo pudo retener. Pero tenía que morir, porque ese era el precio que usted y yo merecíamos. Entonces, cuando yo miro aquí en la palabra del Señor, dice la palabra muy claramente, y estaba escuchando un narrador en la televisión, donde estaba exponiendo de la gente que están metidos en los vicios, están arrastrados en las calles. Dice que en ellos hay un temor, y ese temor pues los consume y los lleva a donde están, a los vicios, atados. Porque el temor lo que hace es que cautiva. Por eso esta gente cuando vieron a Jesús que venía de pollino, lo vieron como el rey, que ellos esperaban que Jesús, lo miraron terrenalmente. Jesús venía a conquistar lo que se había perdido. Era a usted y a mí, que andábamos sin fe y sin esperanza en este mundo, perdidos en la oscuridad. Esta gente está metida en la oscuridad. Entonces, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, como todos los demás, dice claramente de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libertar a todos, escuche, libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire algo, el hombre estaba ¿dónde? Sobre el planeta.
sobre la tierra, cautivo, ciego, en oscuridad. Pero se le había dicho que la luz venía a este mundo. Jesucristo. Para libertar a todos los que estaban cautivos por el temor de la muerte a servidumbre. Este narrador decía en la televisión que esta gente que están en los vicios, deambulantes en las calles, están llenos de temor. El temor consume, el temor mata. Por eso es que la Biblia lo castiga. Y la gente vive pensando en la muerte. La gente vive pensando que se van a morir y eso es una ansiedad. Mucha gente no puede dormir pensando en el temor de la muerte. Pero lo maravilloso es que este que entró a Jerusalén montado en un pollino, él venía a conquistar. No era destruir el reino que estaba gobernando, que eran los romanos, que tenían a Israel en cautiverio. Él venía a libertar al hombre del peor enemigo que ha existido en toda la historia. Es el enemigo de las almas. Dice aquí que Jesús vino, y escucho bien claro, a participar de lo que usted y yo hemos participado, de carne y de sangre, dice. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, escuche bien claro, debía ser tentado, por lo cual también debe de ser en todo semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir que el Señor hizo un trabajo perfecto. Esto lo miran como una derrota porque esperaban de que Jesús no pasara por ahí, pero era la única manera que él podía destruir al diablo, era como pasando por lo que usted y yo hemos pasado o estamos pasando y lo que estamos viviendo, para entonces él libertarnos a nosotros. Porque el problema no estaba en el exterior, el problema estaba en el interior del hombre. Y por cuanto el hombre pecó, estaba destituido, dice la palabra, de la gloria del Señor. Entonces Jesús tenía que manifestarse en carne, pero el pueblo estaba mirando a Jesús en el aspecto humano. No lo miraron como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo miraron como a un líder más, pero Jesús es el líder de los líderes, el Rey de los Reyes. Se hizo carne como usted y como yo. Y de la única manera que el Señor podía libertar al hombre era como a través de la muerte. Por eso que dice claramente que si el grano no muere y cae a tierra, no puede salir y dar muchos frutos. Jesús, mientras estuvo en el cuerpo, estaba encapsulado. Podía manifestar su poder, pero estaba encapsulado. Pero cuando Jesús muere, se hizo corporativo, que entonces viene a morar en cada uno de nosotros, porque nosotros venimos a ser, ¿lo ve? Venimos a ser su cuerpo, dice la Biblia. De la única manera que yo puedo ver al Señor es cuando dice, cuando los ojos son abiertos, cuando la venda es quitada, para entonces yo poder ver la gloria del Señor. Y aquí dice claramente que lo que ellos llaman aquí, estos líderes, unos dicen que Jesús no es Dios. Otros dicen que la muerte de Jesús fue un fracaso. Lejos de toda verdad.
Jesús venció la muerte con poder y con gloria, destruyó al diablo. Mire, el peor enemigo suyo y mío es esta carne, el viejo hombre. Y el Señor vino para libertarnos a nosotros, aún de la carne. El Señor vino a morar en nosotros, pero Él tenía que hacer un trabajo primero. Tenía que cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Dice que Él participó de carne y de sangre. Lo dice bien claro, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y por qué la gente hoy en día le está dando tanto auge al diablo? Si dice aquí que el Señor lo destruyó, el Señor antes tenía potestad sobre nosotros, porque estábamos dominados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero una vez que el Señor viene y se manifiesta, nos hace libre a nosotros del temor de la muerte. Y mire que claro, y yo no me canso de citar todos estos textos, y yo le sugiero, y siempre le he dicho, le he sugerido que busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos y versículos, para que usted le permita al Espíritu de Dios darle la revelación. Dice aquí claramente, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra mente era guiada, lo ve, por este espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Cuando usted mira a esta gente que están en este tipo de pecado, no solo de la drogadicción, de tantos otros vicios, es porque están cautivos. Y cuánta gente me han dicho a mí, mira, estoy cansado de esta vida. Recuerdo yo de una persona a quien yo conocí que estuvo atado. Me lo conseguí en una ocasión y me dice, oye, estoy cansado de que la gente se burle hasta de mí. Estoy en una depresión, he ido a la iglesia y la gente me mira y hasta se burlan de mí. Estaba cautivo, amado. Y dice la palabra del Señor que la tristeza que es según el mundo produce muerte para muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce, mire bien, arrepentimiento para vida eterna. Y este hombre, yo le hablé de la palabra del Señor. Y le dije que Jesús lo amaba. Que no importaba que la gente se burlara de él, pero hay un Dios que te ama, un Dios que transforma. Desgraciadamente ese individuo se mató. La gente piensa que el escape de la problemática de este mundo es quitándose la vida. Es el error peor que puede cometer cualquier ser humano. Se quita la vida, perdió la eternidad estando en las manos del Señor. Porque Dios lo que quiere es que usted sea salvo de la perdición eterna. Dios quiere rescatarle y Él dio un precio que es muy alto. Dio a su Hijo unigénito para que todos que en Él crean tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿De qué manera usted quiere que Jesús reine en su corazón cuando usted quiere vivir de acuerdo a la carne y de acuerdo a este mundo? Cuando la Biblia nos dice que renunciando a todo lo oculto y vergonzoso, la paga del pecado es muerte. Está establecido el hombre vida, muerte y juicio. Jesús lo que quiere es entrar a su corazón como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él pueda vivir su vida en nosotros. Que andemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, tenemos nosotros que hacer una elección. Nos quedamos mirando al Jesús terrenal, que eso es lo que hacen muchas organizaciones, que solamente piensan en Jesús cuando tienen un problema, pero no lo sienten viviendo en su ser. Hermano, yo estoy vacío, pero si Jesús vino y dice que nosotros estamos completos en Él,
¿Cómo que vamos a decir que estamos vacíos? ¿Cómo vamos a decir porque yo me siento mal? Bueno, si usted peca, se tiene que sentir mal. Pero a paz nos llamó el Señor. ¿Qué dice aquí claramente? Que cuando la multitud sintió que o escuchó de que Jesús venía a Jerusalén, dice que una gran multitud vino. Porque cuando nosotros escuchamos hablar de nuestro amado, óigame, los oídos se ponen bien atentos. Por eso que Jesús dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero las que no son mías se alejan. Usted nota que cuando usted habla la palabra del Señor, con mucha gente le ponen hasta cara. Viene ahí un fanático, viene este. Pero nosotros lo que hacemos es ser embajadores de este reino, de este rey. Somos embajadores, dice el apóstol. Como si Dios mismo rogase por nosotros, ¿lo ve? Convertidos al Señor, porque ha llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Zacarías vuelve y dice lo mismo. Dice lo mismo, alegraos mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Entonces, usted y yo, que estamos en este mundo, y este mundo está bajo el maligno, el mundo secular. El mundo anda de acuerdo, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Por eso que dice, ¿quién creerá nuestro anuncio? Dice claramente la palabra. Oiga, cuando se está hablando de rey, se está hablando del Dios Todopoderoso. Por eso que dice el apóstol a los filipenses. Mire lo que dice en Filipenses. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escúchese esto. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Él se humilló. Dio su vida por usted y por mí. Pagó un precio, mire, pero un precio que dice Isaías que el molido fue. En una película que corrió hace ya unos cuantos años, La Pasión de Cristo, usted va a ver de qué manera ahí se ve cuando Jesús sufrió, cómo lo despedazaron, lo escupieron, lo humillaron, hasta lo sumo lo humillaron, pagando el precio suyo y mío. Virtió su sangre para limpiarnos del pecado y la maldad por su sangre. Cuando usted se siente mal porque ha pecado, la sangre de Jesús es la única que nos puede limpiar. Ahora, aquí dice el apóstol claramente que es un nombre que es sobre todo nombre. Yo no puedo decir que Biden es el gobernador de Puerto Rico, porque él es presidente de esta nación. El gobernador de Puerto Rico es diferente al de este. Y entre comillas son prácticamente dos gobiernos diferentes, aunque uno depende del otro. Pero dice aquí claramente que Jesucristo
No hay otro nombre, dice, debajo del cielo. Por lo tanto, usted no puede utilizar otro nombre. La gente habla de Jehová, Jehová, y usted lo escucha porque Jehová dice. No, la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. La palabra en nombre de Jehová no viene del tetragrama, que eso fue el medio que utilizó los judíos para averiguar en qué nombre ellos podían invocar al Dios eterno. Lo más cercano que hay, que ellos utilizaron, fue Yahvé. Y Adonai, que es el otro que más se asemeja al nombre del Dios verdadero. Pero dice claramente aquí el apóstol que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Salvación y vida es en el nombre de Jesús, y toda rodilla, dice aquí, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor de señor y Rey de reyes. No hay otro nombre, por lo tanto, usted no puede invocar otro nombre. Eso es idolatría. Porque el nombre que está establecido aquí es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se someten los demonios. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús se recibe salvación. Él tiene la primicia en todo. Entonces, si el apóstol dice claramente que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, usted no puede estar invocando otro nombre. Por más santo que se escuche. Jesús dice claramente, y hay que tomarlo muy en serio, amado, porque la palabra de Dios no se puede jugar con ella. Esto es espada de doble filo. Esto es espada de doble filo. Mira lo que dice Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Entonces, yo tengo que entender quién es el Señor de señores, quién es el Rey de reyes. ¿Será como dicen estos líderes que la muerte de Jesús fue un fracaso? La muerte de Jesús es el grito de victoria más grande. Si el grano no cae y muere, no puede llevar fruto. Jesús estuvo encapsulado. Cuando Él resucita, fue corporativo. Por eso está morando en su corazón, en mi corazón. Por eso puede salvarle a usted. El único, mire la ignorancia. El único que puede perdonar pecado es Dios. Así lo dice la Biblia. Pero Jesús le dice aquello bien claro, que el Hijo del Hombre tenía potestad de perdonar pecado. Le pregunta, ¿qué es más fácil decirle a este, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. Es el Señor de señores y Rey de reyes. Ellos mismos lo están diciendo. Solo Dios puede perdonar pecado. Pero el apóstol dice claramente en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Indiscutiblemente dice, Dios manifestado en carne. Pues el único que tiene potestad de perdonar pecados se llama Jesucristo. Es el Señor de señores. Ese es el que vino en el pollino montado y todo el mundo a recibirle. Pero luego, cuando lo vieron que lo llevaban a la cruz, muchos se escondieron. Aún Pedro. Y lo negó. Pero cuando Jesús resucita, que la muerte no lo pudo retener. Y la muerte no le puede retener a usted ni a mí. Porque nosotros hemos pasado ya de muerte a vida. Por eso dice, aleluya al Señor, que Él nos trasladó. Mire,
Y yo a veces digo, por falta de conocimiento y es por falta de estudio, las iglesias están hartas de predicación escasas en enseñanza. Hermano, que usted no tiene amor porque usted predica. No, hermano, yo predico lo que está establecido en la palabra del Señor. ¿De qué manera usted va a saber lo que es el propósito de Dios? ¿Cómo usted va a reconocer al Señor de señores y Rey de reyes si usted no conoce la palabra del Señor? Usted se pasa solamente escuchando y usted no escudriña la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. Estoy en Colosenses capítulo 2. Verso 14 al 15 dice, anulando el acta que mire cómo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo se atreve este líder decir que la muerte de Jesús fue un fracaso? Si Jesús lo que vino fue a destruir lo que estaba oculto, el diablo estaba escondido. Por eso que los demonios, cuando Jesús se manifiesta en carne, los demonios lo reconocían. ¿Por qué tú vienes a juzgarnos antes de tiempo? Y dice aquí que el acta que era en su contra, porque usted estaba perdido, sin fe y sin esperanza estábamos. Dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y usted estaba sujeto a servidumbre por el temor de la muerte. Eso era en el interior del hombre. Y donde Jesús tenía que libertarnos era a donde caímos. En el pecado Jesús tenía que morir por nosotros. Por eso es que dice claro, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice triunfando, no fue en una derrota. Jesús se ha mantenido Rey de reyes y Señor de señores. Está sentado en su trono. Aun cuando están apedreando a Esteban ya en agonía, alzó los ojos al cielo y vio al deseado de todas las naciones, al Cristo, mire, resucitado, sentado en su trono, a la diestra de Dios Padre, en victoria. Y dice que usted y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Hay que darle gloria al Señor. Hay que darle gloria al Señor por esa misericordia. Haced morir en vosotros lo terrenal. El Señor lo que vino fue a libertarnos de esa naturaleza. A poner, mire cómo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellos, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas,
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo usted va a tener un conocimiento pleno si usted no lee la palabra del Señor? Usted no escudriña la palabra del Señor. Si usted es un ciudadano del reino de los cielos, usted tiene que andar conforme a la palabra del Señor. Jesús lo dice. Yo no he venido a juzgar. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero los que no obedecen mi palabra van a tener un problema. Porque dice, yo no he venido a juzgar, pero usted es alguien que lo juzga. Mi palabra en el día postrero. Entonces, si usted no obedece lo que está aquí, y esto es un mandato, esto es algo que está establecido por el Dios del cielo, por el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos que hacer conciencia de qué de manera vamos a andar en el reino de los cielos. Porque Jesús dice que el reino de los cielos entre vosotros está. El Señor de señores entre nosotros está. Él vino a hacer morada en nosotros. Nosotros somos templo del Señor. Somos ciudadanos. ¿Ah? ¿De qué ciudad somos? Pablo lo dice claramente. Mucha gente tuerce la palabra, pero la tuercen para su propia perdición. Esto es muy delicado, amado. Porque ellas son las que van a juzgarnos. En aquel día postrero usted se va a topar que usted torció la palabra del Señor, que usted vivió como le dio la gana. No conforme, dice aquí, no conforme a la palabra del Señor. Entonces, yo tengo que hacer conciencia que la palabra del Señor tiene que tener un espacio en mi corazón, fuera de toda duda razonable. Las palabras son espíritu y son vida. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros. Si usted no estudia la palabra de Dios, ¿cómo usted va a tener? ¿Cómo usted va a lidiar con las potestades de los aires que usted no puede ver con estos ojos? Por eso dice que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. ¿Cómo usted va a saber que usted anda en el reino de los cielos? ¿Cómo? Yo prefiero mejor saber 2 textos nada más, someterme a lo establecido, lo que dice la palabra. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál es la ciudad que Dios ha preparado? Mire, está hablando de Abraham en este capítulo 11 de los Hebreos, porque dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel quien lo había prometido. Entonces, la ciudad cuyo arquitecto usted tiene que entrarles por fe. Dice que Él nos ha hecho hijos, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Porque Él reina, usted reina. Porque Él vive, usted vive. Porque Él resucitó, usted y yo resucitamos. Entonces, ¿a qué ciudad vamos nosotros? Mire, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver,
pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le he, escuche, preparado una ciudad. Esa ciudad es el reino de los cielos. Y dice la palabra claramente dice la palabra, que nosotros estamos, no es que vamos a estar, estamos, escuche dónde estamos. Sino que os habéis acercado, estoy en el capítulo 12 de los Hebreos, estoy en el versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. Entonces, para entrar al reino de los cielos, tenemos que tener el pasaporte que es Jesucristo. Y ese tiene que ser sellado. Y dice que usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 4:30. Es la única manera. Aquellos tiraron palmas así para recibir a Jesús que venía en un pollino. ¿Qué dice aquí claramente? Yo no me he ido de aquí, yo estoy parado todavía donde mismo, estoy tanto en el capítulo 9 de Zacarías, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y que yo estaba leyendo en San Juan, dice claramente aquí, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no tema, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amado, entonces usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Rey de Israel, al Dios eterno, entra a mi corazón. Nos rendimos. Dice Pablo claramente, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. El único que toma el timón de nuestra vida es el Espíritu Santo. El que nos guía es el Espíritu de Dios. El que nos hace disfrutar de las bendiciones eternas es el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo necesitamos más que nunca arrepentirnos del pecado, de la maldad, apartarnos de las tinieblas para entrar al reino de los cielos. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Es ganancia al morir, es ganancia. En el cristiano es ganancia. Bienaventurados y santos los que parten de aquí en adelante en el Señor, dice Juan en el Apocalipsis. Entonces usted y yo necesitamos recibir al Señor de gloria, al Todopoderoso, aquel que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario, por su sangre nos limpia. Dice que todo el pecado de nosotros, si fuere rojo como el carmesí, viene a ser blanco como la blanca lana, como la nieve. Usted necesita, yo necesito arrepentirme todos los días, pedirle al Señor que tome control de mi vida. Ya no vivamos como los demás, porque nosotros le pertenecemos a un Dios eterno,
al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que entró de una vez y para siempre, escuche, al lugar santísimo para interceder por usted y por mí. Si usted está vacío, en usted no hay paz, en usted lo que hay es tristeza, es porque usted vive en pecado. Y el que trae paz y gozo se llama Jesucristo. El único que le da esperanza a este mundo se llama Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la paz. Él es el amor. ¿Qué usted prefiere? ¿Seguir sembrando a un mundo que está en bancarrota? No hay esperanza. Para ese mundo no hay esperanza. Pero si usted esconde su vida como está establecido en la palabra del Señor, que nuestras vidas han sido escondidas en Cristo para Dios. Es lo que dice la palabra. Yo escondería mi vida, que es lo que yo he hecho, esconder mi vida en Cristo Jesús, para ese día glorioso. No que yo me vaya a esconder porque estoy mal. No. Él pagó, dice que el acta que era en su contra y en mi contra, la quitó de en medio y ¿cómo dice? Y la clavó en la cruz del Calvario. El cual dice aquí en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente pensaba que no, Jesús estaba libertando a un pueblo de las tinieblas para trasladarlo a la luz. Por eso que dice los textos que leí ahorita, que hemos entrado. Ahí dice que no hemos entrado al monte que se podía palpar, sino a la ciudad del Dios vivo, al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. Dice ahí claramente, pero usted tiene que aceptar al Rey de Reyes que entre a su corazón, que le dé vida, que nos dé. Porque Él es el único que santifica. Él es el único que puede perdonar pecado. Yo no tengo que ir donde ningún hombre a doblar mi rodilla para pedirle perdón. Que interceda a Él por mí para yo recibir perdón. Eso es antibíblico. ¿Qué te prefiere? ¿Pertenecer a las tinieblas o entrar a esa ciudad gloriosa? Jesús entró allí en un pollino humilde. Dice que Él teniendo forma de Dios, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Y nosotros tenemos que humillarnos a los pies del Cordero de Dios, para que nos limpie del pecado y la maldad, para que nos dé vida y vida en abundancia. Padre, he hablado tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo, ábrenos los ojos para ver a Jesús entrando en victoria a nuestras vidas, Señor. Oh Dios mío, que nosotros podamos tener ese triunfo en ti, Señor, cada día. La victoria de nosotros es Cristo. Padre, abre los ojos, Dios mío, para apartarnos del mundo, de la carne, de las tinieblas, Señor, para vivir conforme a tu palabra. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Liberta al cautivo, Señor. Levanta al caído, Señor. Da nuevas fuerzas al débil. Sana a los enfermos por tu llaga, Señor. Oh Padre, glorifica tu nombre, Señor. Yo te lo pido por Jesús de Nazaret, para la gloria tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado. Dios les guarde. Este es su programa Hablando la Verdad. Soy su servidor, Ferdinand Almeida. Le invito a la próxima edición. Si usted piensa que este mensaje ha servido de bendición a su vida y usted piensa que usted conoce a alguien que necesita salvación, que necesita pasar de las tinieblas al reino glorioso de Jesús, compártalo.
Y acuérdese que usted tiene ahí en su pantalla, en la mano izquierda abajo, en letra amarilla, un email. Envíanos un mensaje. Díganos cómo se siente, qué bendición usted recibe. Tiene dudas, pregunte. Libremente hágalo, nosotros le vamos a contestar. Hágalo. Acuérdese que este es su programa, Hablando la Verdad. Dios les bendiga y Dios les guarde.